Hola a todos, el día de hoy veremos cómo realizar un HMI con Visual Studio C# en comunicación bidireccional con Arduino y unos elementos básicos para trabajar con él. Bueno, lo primero que me gustaría mostrarles es cómo funciona esta interfaz. Vamos a darle aquí play. Lo que estoy utilizando es un framework de Bunifu que me permite a mí crear algunas visualizaciones un poco más estilizadas. Y bueno, cuando realizo la conexión y hablo del puerto serial, lo primero que empieza es la transmisión de datos. Aquí simplemente conecté un potenciómetro al Arduino en el cual estoy tomando los valores del conversor análogo digital y los envío tal cual al puerto serial en una velocidad determinada en baudios, y pues genero una gráfica de conexión en tiempo real. Esta gráfica no es acumulativa, sino que se va desplazando a través de una ventana, entonces digamos que es una gráfica en tiempo real. También están las salidas digitales y el PWM. Ahí, como se ve, se muestra un motorcito pequeño moviendo a raíz del PWM. Este motor pues consume poco y está directamente conectado a los pines del microcontrolador, pero en teoría pues se debería generar una interfaz de potencia para realizar este movimiento. También tenemos salidas de relé. Están programadas las dos salidas, aunque realmente solo tenía un modulito de relé para mostrar en la aplicación. Volviendo a la gráfica nuevamente, si por ejemplo cambio los valores, ustedes ven que se va desplazando como en tiempo real. Bueno, realmente es un timer que está funcionando a un segundo, entonces se ve como ese pequeño salto cada vez que llega un nuevo dato, debido a que cuando llega al puerto el timer está activando cada segundo. Lo siguiente es estar pendientes de la pantalla OLED. En la pantalla OLED también se puede mandar información. Por ejemplo, coloco la YouTube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedo enviarlo a la pantalla y lo genera en una siguiente línea. También puedo enviar cualquier tipo de texto, todo lo que sea ASCII me lo va a aceptar, ya que lo encapsula en un string y lo envío. También puedo borrar la pantalla y volver a iniciar. En este momento la aplicación pues está condicionada, no tiene todavía un scroll down del texto en la pantalla OLED. Eso se podría implementar pues en futuras actualizaciones, en el cual cada vez que yo vaya escribiendo cualquier tipo de texto me lo vaya generando como un scroll down en una pantalla de pronto un poco más robusta, siendo la misma pantalla OLED. Finalmente pues también están las salidas digitales, en el cual yo puedo cambiar cualquiera. Tengo en este momento 3, podrían ser cualquiera. Es simplemente una visualización general de lo que se podría hacer con una dashboard. Más adelante veremos cuál fue el tipo de comunicación que se utilizó, digamos la estrategia para poder tomar estos datos, pero digamos que todo esto es reproducible en cualquier tipo de pin del Arduino, con más conversores análogos digital, con más información de entrada, con cualquier tipo de elemento que de pronto tenga conectado al Arduino y que pueda enviarlo por puerto serial, se podría hacer sin ningún problema. Bueno, lo último, se tiene también contemplado, digamos, una estrategia de desconexión. Si yo en algún momento genero una desconexión del puerto serial, él me lo va a detectar, ya que se está enviando algo que se llama un heartbeat. Vamos a probarlo. Ahí se desconectó, muestra una pantalla de error que también es realizada propiamente, no es automática del Visual Studio, sino que también se creó una visualización para errores. Bueno, ahora si nosotros, después de desconectarse, él genera ceros en la conexión, muestra el valor temp, sigue girando digamos el visualizador. Cuando nosotros volvemos a conectar el Arduino, pues debemos esperar la inicialización del Arduino, ya que tiene pues unos retardos por la pantalla, pero ya podemos volver a conectar nuevamente el puerto y él va a aceptar sin ningún inconveniente los datos nuevamente, tanto del conversor análogo y de todos los digamos los actuadores que nosotros tengamos en el Arduino, y toda la información que nosotros enviemos van a seguir trabajando sin ningún inconveniente.
Algo que se me escapaba comentarles era sobre ese conversor análogo digital, la información que llega en decimal. Esa barrita de ese Gauss está creciendo a raíz también de lo que ingresa por el puerto. Entonces también va a tener un tamaño máximo, en este caso es 1024, a pesar de que el máximo valor que podamos tener del conversor análogo digital sea 1023, pues hay que tener en cuenta de que en este caso pues está seteado a 1024. ¿Qué quiere decir esto? De que si en algún momento ustedes desean cambiarlo por cualquier otro valor, porque no están midiendo temperatura, sino que están midiendo otro tipo de elemento, pues tener en cuenta los valores máximos de medición para también setearlos dentro de las propiedades del Visual Studio para su funcionamiento. Ahora vamos a explicar el código en Visual Studio C#. Vamos a ver qué elementos o qué estrategias pues nosotros utilizamos. Quiero mostrarles de que se creó otra pantalla, un fork 2 para el manejo de errores. Y esta es la visualización principal que nosotros estamos utilizando. Entonces vamos a ver, todo esto son elementos de un framework que se llama Bunifu, que cuando nosotros los adicionamos a las referencias de Visual Studio, pues me generan estas nuevas visualizaciones tendientes al manejo pues de esta dashboard. Precisamente pues esos botones, esa visualización de ese desplazador son propios de ese Bunifu. Listo, ese es el código del for 1, en donde nosotros pues inicializamos los componentes, leemos los datos del puerto. Esta es, digamos, la rutinita para nosotros leer los datos del puerto en el combo bots. Esta es la rutina para configurar el puerto, el public void serial. Aquí están todos los datos precisamente, en este caso son 115.200 los baudios. Tenemos la rutina precisamente para mostrar los mensajes de error, en el cual nosotros creamos un nuevo constructor que se llama form2. En este constructor pues nosotros mandamos los parámetros de título y cuerpo, que es lo que queremos mostrar. Digamos que se hizo una visualización de manera general, en el cual yo puedo llamarlo desde cualquier momento y le envío simplemente esos dos parámetros, y luego ya se genera un show para precisamente de que nos despliegue en pantalla el error con esa nueva visualización. No se están utilizando las por defecto, que es el show message del Visual Studio, porque nos genera pues una visualización digamos menos a la par de la que estamos creando. Luego está el botón de inicializar puerto. Esto es si está en verdadero ese botoncito de Bunifu, pues configuramos el puerto, abrimos el puerto, creamos una variable para conocer si el puerto está abierto precisamente para la reconexión, e inicializamos el timer. Ahí dejo un asterisco, más tardecito vamos a ver el tema del timer, pero el timer es lo que maneja la pantalla. Ahora, si hay un error cualquiera, pues es un problema de conexión del puerto, entonces mostramos un mensaje de que debemos mirar qué pasa con el puerto. En caso de que el botoncito esté en falso o queramos cerrar el puerto, pues cerramos el puerto y paramos el timer y todo. Y tenemos una funcioncito que se llama Heartbeat. Realmente cada cierto tiempo va a estar mandando un punto precisamente para conocer si el puerto está abierto o no está abierto, para mostrar o para evaluar si hay una conexión o una desconexión. Bueno, ¿qué más les muestro por aquí? Bueno, el tema de desplazamiento. Esto no es una pantalla propiamente, todo está hecho con paneles. Entonces en los paneles nosotros generamos también unos comportamientos de desplazamiento. Esos comportamientos de desplazamiento pues dan que yo pueda mover la pantalla por cualquier parte de mi visualización. Simplemente dándole clic al panel pues puedo correr la ventana como si fuera cualquier ventana pues de Windows, y la X de cerrar es una imagen propia, no es la X que viene por defecto en Visual digamos en el panel general, sino que se creó con un botón en donde uno lo puede cerrar. Bueno, para mirar los botones de envío de datos de los digitales, simplemente se creó una estrategia de cabecera datos. De la cabecera puede ser cualquier tipo de letra, en este caso pues era la D, la E y la F. Para el PWM miramos fue un manejador de evento, en el cual es cuando se cambie realmente ese slider, pues que tome el valor del slider, lo muestre en ese label.
y me envíe el valor de la slider por el puerto. Para el puerto, como se creó el constructor puerto, pues es puerto.write y writeLine para dar un salto de línea. Entonces estamos mandando la cabecera P y el dato, en este caso en entero, pues de lo que está leyendo ahí el slide. Y los relés, pues es la misma estrategia: cabecera datos, R1 para aprendido, R0 para pagado, es R y Q los dos datos. Para la pantalla, la cabecera es la T y se concatena todo lo que tome de ese text en la pantalla. Y para borrarlo es simplemente la C o la cabecera C, en el cual pues se puede borrar. Para el tema de leer los datos de este Gauss o del conversor análogo digital, pues nosotros venimos, déjenme encuentro aquí el método. Realmente nosotros también lo leemos por cabeceras. Entonces también tenemos una estrategia del Arduino que envía una cabecera del dato. Ahorita vamos a ver el código del Arduino. Todos estos códigos yo se los voy a compartir en la descripción. Van a estar todos los códigos. Déjenme, yo encuentro, bueno, aquí está el tema de la recepción. Esa recepción se activa como si fuera una interrupción. Realmente cuando llega una recepción de datos al buffer, Visual activa esta interrupción, tomamos los datos del puerto con readline, o sea, nuestro último dato es el salto de línea, lo mostramos en consola y dependiendo de la cabecera, pues nosotros mostramos la información o invocamos un método diferente. Ese event handler de invoke es simplemente que me salta otro pedazo de código dependiendo de ese método que yo tenga. En este caso déjeme buscar, es que tengo varios métodos aquí, realmente pues hay 2 o 3 de prueba que no se utilizan. Entonces cuando yo invoco este método, déjeme lo busco, se me pierde aquí dentro del código. Bueno, genera el dato y lo guarda en JData y luego me lo activa en el timer. Aquí lo encontré. Realmente el dato que se toma es el de temperatura. Remuevo la cabecera, lo guardo en el label, que es el que está visualizando, lo convierto en double para un JData y el JData lo muestro también en el Circle Progress Bar, que es ese Gauss que se está mostrando allí. Queda en una variable global JData precisamente para que cuando el timer vaya a ejecutar, pues me tome ese valor que está en el JData. Este timer está configurado, ya les muestro, está configurado a 1 segundo el intervalo. Ahí lo pueden cambiar si en caso tal lo requieren hacer. Bueno, cuando se toma ese JData se guarda en un data array. El data array es de 60 posiciones, que es el que muestra esa visualización como en tiempo real. Precisamente por eso se hace digamos un repintado. Cada vez que llega un nuevo dato se quita el último y vuelve y se pinta la gráfica. Por eso da la sensación de tiempo real. Es una estrategia de simplemente borro la gráfica, ingreso un nuevo dato, lo pinto, ingreso un nuevo dato, borro la gráfica, saco el último y vuelvo y lo pinto. Entonces pues esto es muy rápido a través de Visual. Un segundo es muchísimo tiempo en ejecución y es más que suficiente para realizar estas visualizaciones. Bueno, ahora voy a limpiar el código como para que se vea un poco más claro el tema. Desde aquí, como quería mostrarles ya el programa, pues no limpié el código. Regálenme unos segunditos, limpié el código y continuamos con la explicación.
Bueno, listo. Ahora ya quedó el código acomodado. Probamos. Todo funciona absolutamente normal, según lo esperado. Aquí ya podemos volver a mirar la conexión. Verificamos de que los datos aún están llegando, o sea, de que todo está acomodado. Simplemente se hizo fue limpieza de código para que quedara ya lo esencial para el funcionamiento. Aquí les voy a mostrar entonces cómo quedó pues el programa al final. La visualización no tiene ningún cambio, también está la parte 2. Aquí iniciamos, se necesitan entonces agregar los USIN. Ese USIN threading que está un poco más clarito es para retardos si se necesitan. Aquí voy a comenzar a bajar poco a poco el Scrum para que ustedes vean el código, si en algún momento desean hacerlo paso a paso. Recuerden que para la segunda pantalla pues se hace el llamado. Y bueno, miremos de hecho esa segunda pantalla, porque no le mostré el código de esa segunda pantalla para mirar que reciben los parámetros de title y body. Entonces cuando nosotros miramos el código de ese form, realmente pues no contiene mucho, simplemente es tome los parámetros y visualícelos en el label, que son los que se le pasan por medio del constructor antes de decirles mostrar cuando se hace el llamado pues de esa visualización. El training que les mostraba arriba era, pues se los dejo de todas maneras comentado aquí en la recepción. Realmente es si se están enviando datos pues muy rápidos. Recuerden que el computador pues tiene un mayor procesamiento, él puede acceder al buffer mucho más rápido y sacar los datos antes de que el Arduino haya llenado completamente el buffer. Entonces en algunas ocasiones es bueno darles un retardo para que el buffer pues termine como de llenar en la transmisión y poderlo sacar de esa información. Listo, ya dejé solo el método que se necesita para la conversión de los datos. Aquí se remueve el dato, se hace la conversión si bien en punto y coma, pues dejarlo en coma, pues según lo que tengan configurado ustedes en su Windows como separador decimal. En este caso yo lo tengo con coma, entonces si me llega por punto por medio del Arduino, hago la conversión de todas maneras para dejarlo en coma para que lo entienda pues el Windows como separador decimal. Y aquí están los métodos del panel mouse down, que es para correr la visualización, y el de actualizar la gráfica. Bueno, terminamos de ver todo el código, abajo cómo está. Quiero comentarles algo importante que es sobre el framework que nosotros necesitamos para que funcione esta visualización, que es el Bunifu. Si ustedes descargan el código, cuando lo vayan a descargar, tal vez en dependencia les aparezca aquí una alerta en Bunifu 1.5.3, está mucho más avanzado, es el que yo estoy utilizando. Entonces para digamos poner a punto nuevamente el proyecto deben agregarlo. A mí ya me aparece pues agregado desde mi computador, pero ustedes lo deben agregar con el archivo que les voy a adicionar. Pues simplemente ahí le dan examinar, buscan el archivo donde lo tengan guardado, le dan agregar y él ya automáticamente pues adiciona ese framework al proyecto y ya pueden comenzar a utilizar las mismas visualizaciones que están en este proyecto. Así de fácil es adicionar el Bunifu sin de pronto tener que incurrir en otro tipo de instalaciones, sino simplemente con el archivo que ya les dejo en la descripción. Entonces esas son digamos las recomendaciones principales para poner a punto este programa. Ahora vamos a ver el programa del Arduino. Para el programa del Arduino pues comenzamos incluyendo las librerías que se necesitan para el funcionamiento de la pantalla OLED. Configuramos los parámetros de la pantalla OLED, configuramos unos valores para el envío de datos y para la recepción, el tema de los LEDs, el tema de los relés, el valor PWM, el dato SMD para mí es el dato de recepción del puerto serial, y creo una variable de líneas como para llevar un conteo de las líneas que se muestran dentro de la pantalla OLED. Bueno, en Setup pues configuramos todos los pines que se van a utilizar de salida. Configuramos el puerto serial a 115.200, inicializamos la pantalla OLED, damos un retardo de 2 segundos,
limpiamos la pantalla, seteamos el tamaño del texto, mostramos Hello World y lo visualizamos en la pantalla. En el loop simplemente está el leer un método que lo llamé Analog Data, que realmente es leer el puerto análogo digital, enviar una cabecera y lo multipliqué por 1.0 para convertirlo en decimal. Eso quiere decir que de pronto en este método, si ustedes necesitan hacer alguna conversión matemática del conversor análogo digital para convertirlo en voltaje, temperatura, presión o alguna otra variable, pues lo puedan hacer sin ningún problema. Luego está el método de analog write, que el analog write es cuando recibe el valor de PWM, que ya vamos a ver cómo recibe este valor, pues simplemente lo saca por el pin y hay un retardo de 200 milisegundos pues para volver a repetir ese loop. Ahora, la magia, digámoslo de cierta manera, está en el evento serial. Es un evento que funciona como interrupción en caso de Arduino. De pronto si lo queremos montar en un SP funciona un poco diferente, pero en los casos de Arduino se pueden utilizar como interrupción serial. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Se lee qué tipo de cabecera o el primer dato que está llegando, pues a qué hace referencia esa cabecera, por eso es el Serial Real Chat. Después de tener esa cabecera, pues definimos por una serie de if cuál es el que se va a utilizar. Eso también se podría reemplazar por un switch case en caso tal de que uno necesite. Para saber cuáles son las cabeceras, en la parte de arriba están definidas según la letra a qué hace referencia cada cabecera, hacia qué LED, hacia qué relé, hacia qué pantalla o al PWM. Y el C es para limpiar pantalla. Entonces, cuando les mostraba el archivo de Visual, decía que la estrategia era: se mandaba cabecera y el dato a finalizar con un salto de línea. Entonces aquí lo mismo pasa, se recibe la cabecera, se saca la cabecera, por decirlo así, de la trama, y solo se toma el dato para luego hacer la verificación hacia qué elementos nosotros deseamos activar. Entonces, en este caso, por ejemplo, recibimos la P, miramos mientras el serial esté habilitado, leemos ya todos los datos, los concatenamos en un string, todos se convierten a entero, luego ese string se clarea y como ese PWM value es una variable global, pues cuando pase el ciclo general en la parte de arriba, va a utilizar el dato en el motor que está concerniente pues al pin del PWM. Para el tema de OLED se creó también un método que es para borrarlo, como para no tener que repetir código muchas veces cuando se utiliza la C, y cuando se reciba la T, que es el texto, pues se creó una rutinita, es que si hay más de 4 líneas que se reciben, pues que vuelva a clarear ese OLED para poder visualizarlos nuevamente, ya que no está implementado el scroll down del OLED. Tal vez en futuras implementaciones lo podamos realizar. Entonces, este es un ejemplo básico de cómo hacer comunicación serial con un Arduino y Visual Studio en una dashboard general para manejo de entradas.